marcar el camino, como que siempre el comienzo de año es como el inicio, como dejar atrás, ¿verdad? Dejar atrás algunas cosas como para enfrentar algo nuevo, algo nuevo. Y yo voy a hacer un negocio con ustedes, yo voy a hacer un negocio con ustedes. Cualquiera que me pueda traer, no venir hasta acá, pero traerme, después me lo da, al final del culto. Cualquier lista de resoluciones, la que sea, yo se la voy a cambiar por el texto que tenemos aquí en esta mañana. Que ya yo les voy a decir, ¿verdad? Claro, yo creo que las resoluciones tienen sus virtudes porque nos ayudan a organizarnos, ¿verdad? Nos ayuda a poner en orden ciertas cosas y a darle prioridad a los asuntos, ¿verdad? Pero como quiera, aun cuando yo reconozco eso, como quiera voy a hacer el negocio con ustedes. Le cambio una lista de resoluciones por el mensaje contenido en la palabra de Dios a través del Evangelio según San Juan en el capítulo 1. Y mientras usted lo busca, se prepara para asumir lo que nos toque, ¿verdad? A cada cual, de esta poderosa, y recalco, poderosa palabra de Dios que está llena de vida, de luz y de esperanza. Lo leemos, ¿sí? Yo voy a leer y usted va a leerlo con la vista. Me va a seguir la línea de la lectura, pero va a ser un énfasis especial. Yo creo que, ¿verdad? Todo es súper importante, pero va a ser un énfasis especial en ese primer verso. Y dice la palabra de Dios, leemos en el Evangelio, en el libro según San Juan, capítulo 1, versos del 1 al 18, en el nombre de Jesús, de la siguiente manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Su palabra sea confirmada en su corazón y en el mío en esta mañana. Ya hemos dicho tanta luz, tanta esperanza y tanta vida
como una expresión a manera de decir que no hay medida para poder cuantificar esos atributos divinos que nos llegan a nosotros siempre y que de manera especial alumbran nuestra vida cuando un ciclo o un proceso comienza. Oiga, por eso el Evangelio de Juan comienza diciendo en el principio. Génesis, que estamos estudiando en la escuela bíblica, dice lo mismo, pero claro, mucho tiempo atrás, cientos de años antes. Dice también que en el principio creó Dios. Por lo tanto, podemos entender que esta parte del Evangelio de Juan, esta introducción, es un recomienzo de algo que se ha efectuado, como hemos dicho tantas veces, en este caso, en la persona de Jesús, que Juan le llama el Verbo. Pero fíjense cómo dice, por eso yo les dije que hiciéramos énfasis en el versículo 1, porque Juan dice que en el principio era el Verbo, remontándolo no a un punto particular que podamos identificar como que allí empezó todo. No, en el principio quiere decir que cuando todo empezó ya Él estaba. Es decir, que estaba al lado de Dios, ¿verdad? Porque dice, y el Verbo era con Dios. Ahora, aquí hay una expresión que sigue, que es la que yo quiero enfatizar en esta mañana. Porque Juan dice que ese Verbo no solo estaba con Dios haciéndolo todo, sino que ese Verbo era ¿quién? Dios. Oiga, una pregunta retórica. ¿Nosotros reconocemos eso? Contésteme. ¿Sí? ¿Sí? ¿Nosotros reconocemos eso? ¿Sí? Sí, porque eso es lo que nos dice la palabra. Para eso es que hemos dedicado nuestra vida, para entender que Dios se manifestó en Cristo en toda su plenitud. Cuando el apóstol Pablo habla de eso, lo pone en esos términos, ¿verdad? En Dios se encarnó en Jesús se encarnó toda la plenitud de Dios. Oiga, qué manera de comenzar el año diciendo que nosotros los creyentes, los que adoramos a Dios, los que esperamos su venida, creemos que Dios se manifestó en la persona de Jesús y le atribuimos a ese Jesús, ser humano, todas las virtudes de la plenitud eterna de Dios. Ahora les pregunto de nuevo, ¿creemos eso? Sí, lo creemos categóricamente. ¿Y por qué será tan importante eso? Porque no todo el mundo cree así. No somos ingenuos. No todo el mundo cree así. Hay gente para los cuales Jesús es tremendo tipazo en términos de profeta, ministerio, todo lo que hizo y enseñó. Pero no lo llevan a decir que ese ser humano que padeció en carne y hueso, cuya sangre se desprendió de su cuerpo, que tuvo que padecer la injuria de la vil humanidad, sea el mismo Dios. Mire, y no tienen empacho en reconocerlo, ¿verdad? No tienen ningún problema en reconocerlo. Pero amados hermanos, en esta mañana, Juan nos está diciendo que el Verbo era Dios. Y nosotros tenemos la atribución de reconocerlo si queremos o de no reconocerlo. Pero en esta hora, por medio del testimonio de la palabra revelada al profeta Juan, al discípulo del Señor, que vivió con él, que se recostó en su pecho, sobre el cual
fue dicho que era el discípulo amado, nosotros recibimos el testimonio de la palabra para decirnos que Jesús era Dios. Y no tenemos que tener ningún temor en declararlo. No tenemos que tener ningún temor de enfrentar a cualquier persona y decirle, yo creo que Jesús es la presencia de Dios manifestada en la forma más sencilla que podamos entender a través de un ser humano. Jesús es Dios. Nosotros usamos un concepto dentro de la vida de la iglesia que se llama la Trinidad. Oiga, hay argumentos que sostienen que eso no es un concepto bíblico porque la Biblia no lo dice literalmente, pero no lo tiene que decir. Está inferido ahí, como en otros sitios. Nosotros somos trinitarios porque creemos que ese Dios se ha manifestado a través de Jesús su Hijo y también se manifiesta como lo está haciendo aquí y lo hace cada día a través del Espíritu Santo. Ese que camina con nosotros y nos hace afirmar, mire, déjeme hacer un paréntesis, la persona yo le dije que me lo hiciera visible de tal manera que la persona que se sentara allá atrás lo pudiera ver y me lo hizo bien visible. Tú lo ves, ¿verdad, Hilda? Mire, pero es como, oiga, es como una manera de nosotros jamás olvidarnos de esta palabra. Cuando Dios vino a este mundo, ¿verdad? En Jesús, definitivamente nos marcó la esperanza. No hay forma que el ser humano se pueda escapar de la promesa de la esperanza a través de Jesús. Que la puede obviar, que puede ser indiferente, que puede mirar para el otro lado, que puede tratar de vivir su vida de espaldas a esta realidad trascendente, sí, pero no puede decir que no tuvo motivos de que la esperanza brillara a través de su vida. De que el anuncio de la palabra de Juan y en general del Evangelio en algún momento de su vida tocara las fibras de su corazón y tener que decir que lo resistió porque le dio la gana. Entonces, mi argumento en este mensaje es el siguiente. Ponga atención al pensamiento que yo voy a decir. Lo misterioso y trascendental de Dios a veces se percibe como algo absurdo por parte de la inteligencia humana. Digo a veces para cubrirme del hecho de que no todos piensan así. Pero no es menos cierto que a veces el raciocinio y la inteligencia humana nos impiden comprender las maravillas de Dios. Vamos a decir no comprender, nos impiden aceptar. Porque hay cosas de Dios que no entendemos, porque son maravillosas, porque son extraordinarias, porque escapan en nuestra realidad, pero aún así las podemos recibir a través de la fe. Pues hay veces que la inteligencia humana es tan sublime, tan intocable, que no da espacio para permitir que esa grandeza de Dios que se nos sobrepasa pueda ser verdad. ¿Eso pasa o no? Eso pasa, por ejemplo, con la filosofía existencialista o con el discurrir del pensamiento de la iluminación. ¿Eso pasa o no pasa? ¿Verdad que sí? Que somos tan inteligentes que no podemos dar margen para que Dios se manifieste en nuestra vida en toda su plenitud. Y Juan dice, como Juan vive una época de esa, ¿verdad? Porque ustedes saben que
gnosticismo es parte de la herencia que recibió la comunidad de Juan y del tiempo de Jesús, ¿verdad? Que decía que todo era gracias a ¿qué? Al conocimiento. Y que a través de ese conocimiento venía el acceso a lo divino. Entonces Juan, como sabe eso, dice el logos, que es indescriptible, ¿verdad? No lo podemos definir en un concepto, pero vamos a decir que es el dictamen de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quiso, lo que Dios tenía programado, el logos, que se traduce la palabra o el verbo, ese plan maravilloso de Dios ahora iba a convertirse en un ser humano. Oye, ¿cómo usted explica eso? Dígame, ¿cómo usted explica eso? O sea, la grandeza de Dios se iba ahora a limitar y a encerrar dentro de un cuerpo humano. Yo creo que eso no tiene explicación, a menos que no sea por la fe. Mire, yo creo que ese niño que nació en Belén era Dios, pero es por la fe. O sea, yo no puedo entender en mi mentalidad humana cómo es que un Dios tan grande decide limitarse para beneficiar a la raza humana. Y para ello hacer que ese hijo amado, unigénito, pasara por todo el sufrimiento que pasó por el amor a usted y a mí. Oiga, si eso no es un motivo para celebrar un inicio de año, ¿qué lo será? ¿Sobrepasará eso a cualquier resolución que podamos hacer, por más linda que sea? Ah, ¿verdad que sí? Esa es la maravilla de Dios. Esa es la maravilla de Dios. Si usted tiene una lista de resoluciones, no es que la vaya a votar, me la da y yo se la cambio por él. Y Dios nos sorprende en el principio de un nuevo año con estas maravillosas virtudes a través de su palabra. Por eso yo entiendo que una de las funciones más poderosas, mire, ustedes saben que nosotros tenemos cuatro evangelios, ¿verdad? Cuatro, para que no nos quejemos de que si es uno o es dos, que son poquitos. No, cuatro evangelios. Cuatro evangelios. Para que absorbamos toda esa, lo que sea necesario aprender. Y de hecho este evangelio dice, mira, si se hubieran escrito todo lo que Jesús hizo, los libros no cabrían en el mundo. Pero estas cosas se escribieron para que crean en mi nombre y para que creyendo tengamos vida eterna. Así que esto es suficiente, lo que nos dice Juan y lo que está contenido en el evangelio para nosotros vivir la vida a plenitud en la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted vaya a su lista de resoluciones, porque yo hice una, ¿verdad, linda? Yo hice mi lista de resoluciones y ahí cuando vaya a esa lista, el número 1 lo voy a tachar y voy a poner eso que dice Juan. Dios consiguió la plenitud de la vida para mí a través de la salvación que me dio por medio de Cristo Jesús. Dios lo hizo para mí. Y aunque yo piense como es, que me falta mucho camino en este plano espiritual y del crecimiento del carácter, Dios va conmigo cada día. Y que Dios me va a acompañar, si fuera el caso de que me lo permita, estos 365 años del año 2022. Porque cuando Él está, esa presencia es suficiente. En esta visión del libro de Juan, el Dios trascendente tuvo que someterse a esta condición en todo lo que ello implica en cuanto a
las respiraciones, ¿verdad? Del oxígeno. Todo, 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 todo. Todo. Lo único que era el verbo de Dios. Reitero, no sé cómo lo hizo, pero yo sé que lo hizo. Y lo hizo por ti y por mí. Lo que yo necesito saber es que eso que hizo por nosotros es suficiente para yo tener vida en su nombre. Y que este reporte del Evangelio, ¿verdad? Ya les dije que hay 4. Juan tiene una manera particular de presentar a Jesús. Tiene una manera muy especial de presentar a Jesús. Y que si no estuviera escrito aquí, entonces esa visión le faltaría algo. Que ese testimonio que me da Juan es tan válido como cualquier otra porción de la Biblia. Y que yo tengo que creerlo por fe, aunque no entienda los procesos. Y que yo puedo confiar en el testimonio de su palabra contenida en este libro. Y finalmente, nosotros hemos perdido en el sentido físico miles de seres humanos, ¿verdad? A través del mundo, ¿verdad? Millones, ¿verdad? Varios millones de personas. Varios millones de personas. Claro, a través de Cristo están deleitándose en la presencia de Dios. Pero usted y yo estamos todavía aquí en este plano, vivos y llenos de esperanza. Ese hecho de sentirme vivo, de que existo, quiere decir que hay propósito para mi vida. Que Dios no ha terminado ese proyecto que comenzó con usted para su vida. Y que por medio de la fe, que como ya les he dicho, ¿verdad? Requiere un grado de humildad, porque requiere entender que otro más inteligente me puede enseñar a mí, y que si como quiera algunas cosas no las comprendo, se las ponga en sus manos a través de la fe. Ese que me guía quiere tratar con mi vida un año más, un año más. Que el 2022 sea el año de la esperanza y el año que marque nuestra vida por el sendero de la luz y la gracia de Cristo. Que Él nos bendiga.